Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra. Como siempre, pues aquí estamos viendo esta segunda parte del Salmo 119, nos toca ver del 9 al 16 y ahora viene la letra Bet, que es el acróstico de la letra B. Bueno, no son las mismas letras, pero aquí se llama Bet, ¿verdad? Poco a poco van a ir cambiando, ¿no? Ahí vamos a ir medio pronunciando. Pero bueno, y tenemos un título, ahí está en la pantalla y está en nuestras hojitas también. Un corazón puro, un corazón puro. Y pues vamos ahí en nuestra hojita, tenemos una introducción y dice así: vivimos en un mundo que constantemente nos contamina con sus valores y tentaciones, como si camináramos por un sendero lodoso del cual es imposible salir sin mancha. Anhelamos esa pureza interior, pero la Biblia nos llama a algo que parece inalcanzable. Sean santos porque yo soy santo. Está en 1 de Pedro 1, 15, 16. ¿Cómo mantenernos limpios en medio de tanta impureza? El salmista también se hizo esa pregunta. Y en ese pasaje nos descubre el camino hacia una vida pura, una vida guardada en la palabra, fortalecida en la obediencia y sostenida por la comunión con Dios. Y bueno, es que es eso, ¿no? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, pero es obviamente a través de su palabra. Y no solo es su palabra, es decir, vaya, no quiero minimizar la palabra de Dios, es todopoderosa, la palabra tiene todo poder. Pero me refiero es que no es nomás leerla intelectualmente, a eso me estoy refiriendo, es que penetre la palabra y que junto con el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros, hace un clic, hace un match y entonces de adentro hacia afuera comienza a transformarnos. Y es de lo que prácticamente va a hablar esta parte del Salmo, entendiendo que no somos nosotros, sino es Dios obrando en nosotros, manifestándolo a través de nosotros y manifestando todo a pesar de nosotros, como siempre lo decimos, ¿no? Tenemos un versículo a memorizar que es el 10 y cita así: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 10 del Salmo 119. Muy bien. Nuestra hojita está dividida en dos secciones. La primera es del 9 al 11, el fundamento de la pureza. Y la siguiente es del 12 al 16, la evidencia de la pureza. Ya dentro del segundo bloque hay varios subtítulos, pero ahí los vamos a ir viendo cuando entremos ya. Muy bien, vamos a ver el versículo 9 ahí. Y dice, un segundo. Bueno, el versículo cita: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así cita todo el versículo 9. Pero hoy tenemos ahí en nuestra hojita la primera preguntita, ¿verdad? Que es ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Así es. Y cuando decía nuestro hermano Juan Carlos, del camino no es solo el camino, no habla de un camino, de un caminar momentáneo, y no habla de un joven que específicamente es para los jóvenes, es decir,
Esto es que desde muy joven, ¿verdad? Desde que ya empiezas a ser responsable de tus actos, por así decirlo, ¿con qué vas a limpiar tu camino? Pues con guardar su palabra. Y mi camino es mi caminar, es decir, mi andar, mi caminar por esta vida, ¿verdad? Y no solamente cuando sea joven, cuando sea maduro y cuando ya sea más anciano va a ser lo mismo. Todo este caminar por este trayecto de vida lo voy a limpiar andando en sus preceptos y sus mandamientos. Sí, sí queda claro, ¿verdad? Está Filipenses 2:15 ahí, no sé si alguien lo tenga, y yo no puedo leer aquí. Filipenses 2. Yo lo tengo. Muy bien, adelante, Maita. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y así es a través de su palabra, ¿verdad? Para que seamos irreprensibles y sencillos, sin mancha, dice, en medio de una generación maligna y perversa, ¿verdad? Para ser como luminares en el mundo. Así es como el Señor nos limpia y nos manifestamos de esa manera, andando en sus mandamientos, ¿verdad? Muy bien. Hay un pequeño escrito ahí, dice, hay una conexión inseparable entre la pureza visible en nuestro camino y el acto invisible de atesorar la Escritura. Claro, el atesorar la Escritura no es visible, es decir, mas sin embargo se manifiesta. Es decir, pero si yo estoy guardando la Escritura, pues no quiere decir que, ¿de qué manera les voy a mostrar? Que no, tú no vas a mostrar nada. La evidencia de que lo estás haciendo va a ser que lo va a hacer visible, de que vas a estar en sus estatutos, vas a tomar decisiones conforme a su voluntad y no a la tuya. Y vas a andar en tu día a día conforme a su voluntad y no a la tuya. Es decir, te vas a conducir con propiedad con toda persona, ¿eh? Entonces, y no solo eso, sino muchas otras cosas, cómo te conduces en tu trabajo, cómo operas, cómo haces negocio, todo eso se va a reflejar y va a manifestarse en una sola cosa. Lo que no es visible, que es que tú estás teniendo una comunión real con el Señor, se va a hacer claramente visible con tus actos, ¿verdad? Sí, adelante. Estuve esta semana investigando sobre eso, ¿verdad? Porque científicamente, aunque afuera no lo quieran admitir, hay una evidencia muy grande cuando uno guarda la palabra y la memoriza también. Entonces, el Señor diseñó el cuerpo humano y el corazón con una frecuencia. Esa frecuencia alcanza con los que convives, ¿verdad? Pero estaba yo viendo que cuando lees la palabra y cuando la guardas, el corazón y el cerebro se sincronizan creando coherencia. Eso es científico, nada más lo dicen así. Pero es lo que pasa ahí, que el Señor te manda a guardarlo y a memorizarlo porque sabe que va a haber esa conexión inseparable que nadie más la puede ver, pero está ampliando y está invadiendo a las personas que nos rodean. Es correcto, entonces, yo también creo eso, definitivamente. Sí, yo estaba bien asombrada también por eso, porque es increíble, Señor, cómo nos diseñaste. Claro. Tan perfectamente que nos dices por eso que la memoricemos, por eso nos pides que la guardemos, no nos pide haz esto, así como una lista de que no podemos cumplir cosas, simplemente dice guárdala, memorízala, léela, o sea, y nada más el estarla leyendo hace grandes cambios en el cuerpo y sí, más si nuestra intención es anhelar de guardarla, de compartirla, hace un impacto más grande. Y sin hablar alcanzamos a los que nos rodean, sí, y aún más hablando, ¿verdad? Pero sí. Definitivamente, así como cuando dices, esta persona tiene como que un humor muy fuerte o algo así, una vibra muy, entonces pues, esa puede ser mala vibra, sí, o puede ser esa buena vibra que se despide precisamente de eso. Sí, definitivamente eso existe. Una vez que estuvimos estudiando un libro,
o sea, por medio de la escritura, pero es un libro científico, decía que precisamente que que del corazón salían así como señales, como si fuera una sí, antena como que exactamente, emite señales, y que las emite más fuerte que nuestra mente, o sea, las del corazón son alcanzan más lejos que las de nuestra mente, entonces esa parte existe, definitivamente sí. Y dice que el amor, o sea, científicamente, el amor tiene la más alta frecuencia. Y el nombre de Jesús, más frecuencia más alta. Órale. O sea, y eso está estudiado. Sí, es científico, sí. Wow, grandioso. Y así es, el Señor siempre nos va a sorprender. Sí. Muy bien. Continuamos, seguimos. Versículo 10. Gerson, ¿me lees el versículo 10, por favor? Claro, si con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. ¿Cómo había buscado el salmista a Dios? La primera pregunta. Con todo Con tu todo corazón. su corazón. Con todo su corazón. Búsqueda apasionada. Sí, así es. ¿Qué le pide a Dios? Que no me dejes desviarte de tus sus mandamientos. mandamientos. Que no le deje desviarse de sus mandamientos. Pues eso mismo le pedimos, ¿no? Y bueno, que verdaderamente le busquemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Es decir, para nosotros es una necesidad, para nosotros, o sea, aunque no lo sepamos, es una necesidad estar cerca del Señor, estar escuchando su palabra, pero sobre todo, no solo eso, como si escucharas una canción o como si escucharas una novela o una cosa, sino desear esa palabra que entre para yo observar qué me dice para poner por obra, ¿verdad? Que hay cosas inalcanzables, las hay, pero que lo busquemos con todo el corazón. Usando, hermano, un estudio de Deuteronomio 6 y se fueron a Marcos, ¿verdad? Donde el escriba le dice, o sea, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Verdad? Para ponerlo a prueba. Y entonces ya le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es Deuteronomio 6:45. Y decía la persona que estaba compartiendo ese estudio, que cuando puedas amar de esta manera a Dios, los otros mandamientos por sí solos, porque vas a una evidencia. Claro. O sea, porque si, pero si no puedes esto, ¿cómo va a suceder? No habrá una evidencia de realmente de estar buscando de todo corazón y ver qué es lo que Él nos manda, ¿verdad? Y es obvio, esa parte yo lo creo, y digo porque pues está escrito por todos lados. Yo creo que no lo vamos a poder cumplir. No lo vamos a poder cumplir, pero sí lo puedes buscar de todo tu corazón. Quiere decir que cuando no lo buscas de todo tu corazón, pero cuando tú no puedes amarlo plenamente y sabes que le fallas, te duele. Entonces es tu caminar con el Señor. Te duele, resbalas, te caes, te levantas y le sigues, y lo sigues y le clamas por perdón. Pero eso es buscarle con todo el corazón, ¿verdad? No quiere decir que vas a ser perfecto, irreprensible, o sea, totalmente. O sea, sabemos que podemos cumplir los mandamientos sujetándonos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es como, adelante. Pero personalmente siento que hemos a lo mejor sentido esta parte que, bueno, yo lo veo que si no dejes de desviarme de sus mandamientos, siento que es el temor del Señor más que nada de que no tener esa comunión y no sentir su espíritu, porque hemos fallado y se siente esa ruptura que pasa después de fallar y sientes de que no, Señor, no te quiero perder mi vida porque se siente horrible. Es una desconexión así de que pero es momentánea porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, pero lo bonito es anhelable, ¿no? O sea, de que ya vimos de que no quiero sentir esa desconexión de nuevo, o sea, se siente horrible. Y ahora, por eso siento que le dicen, ¿no? El salmista dice, no me dejes vivir en tus mandamientos, o sea, no quiero vivir sin ti o que tú no estés sin mi vida porque no puedo. O sea, claro, no podemos, ¿verdad? definitivamente es así. Dice ahí el escrito, dice, la pureza comienza con una búsqueda intencional y apasionada de Dios, no de una manera superficial o intermitente,
sino con una dedicación total. Yo creo que aquí lo que dice el escrito es, o sea, son tus prioridades. O sea, ¿dónde están tus prioridades? Y vas a manifestar si el Señor es verdaderamente, si lo estás buscando con todo tu corazón y si estás anhelando que no desviarte de sus mandamientos, ¿verdad? O sea, porque de que todos nos vamos a desviar, todos nos vamos a desviar. El punto es la manera, la forma y cómo nos pega. O sea, cuál es la relación que verdaderamente tienes con Él. No sé si hay alguna... Perdón, hermano, está diciendo con una dedicación total. Total. O sea, que estamos siempre con la palabra. Hay un salmo también que me gusta mucho que dice, temprano yo te buscaré, y luego dice, de madrugada yo me acercaré a ti. Entonces, o sea, día y noche, o sea, todo el día estar con la palabra del Señor. No nada más, como dice aquí, intermitentemente, nada más. Definitivamente. Y vuelvo a lo mismo, porque habla de prioridades, ¿no? Es decir, pues voy por temporadas a la iglesia, o cuando puedo voy, ¿verdad? O cuando puedo agarro la palabra de Dios, o cuando puedo hago esto. O sea, tus prioridades van a definir mucho, o sea, si verdaderamente lo estás buscando con todo tu corazón. ¿Alguien en línea tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? No, bueno, está todo claro. Mi hermano también, clarísimo. Gracias. Continuamos. Versículo 11. Sebas, ¿me ayuda, Sebastián? Claro, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Amén. Es increíble que el salmista dice eso, ¿no? O sea, en mi corazón he guardado tus dichos con un propósito, o sea, el propósito es para no pecar contra ti, para no vituperar tu nombre, para no comportarme como un hijo del anticristo, ¿verdad? Y no andar haciendo y deshaciendo cosas en mi día cotidiano. ¿Por qué? Porque he guardado tus dichos, ¿verdad? Y pues para eso es, para no pecar contra ti. Ya dijimos la sección pasada de que vamos a fallar. Sí, verdaderamente vamos a fallar. No hay nadie irreprensible más que el Señor Jesucristo, y Él es el que nos va a llevar a la otra orilla. Pero a nosotros en ese caminar, guardando sus dichos, cada vez nos vamos a ir apartando del mal, entre más estemos en la palabra del Señor. ¿Cuál era el propósito por el cual el salmista había guardado los dichos de Dios en su corazón? Para no pecar contra Dios. Así es, para no pecar contra Dios. Está un versículo ahí de Proverbios 4:23. ¿Me ayuda, hermanita allí con ese? Proverbios 4:23. Sí, no se puede. El 23 dice, sobre todas las cosas, Guardada. cuida tu... Ah, es que es otra versión. Permítame ponerla. No te preocupes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. O sea, ¿por qué es tan importante tener nuestro corazón resguardado? Resguardado en la palabra de Dios, porque de ahí emana la vida. ¿Verdad? Y volviendo a la hojita, nos dice ahí, guardar, dice, la palabra no es una simple memorización pasiva, es un acto deliberado de atesorarla, de permitir que se integre en lo más profundo de nuestro ser, para que se convierta en el filtro a través del cual vemos el mundo y tomamos decisiones. A esto me refería al principio. O sea, una vez que la palabra de Dios y que los estatutos están en nuestra mente y en nuestro corazón, sabemos qué es lo que Dios quiere, sabemos qué es lo que Dios demanda de alguna manera de nosotros. Él sabiendo obviamente de qué pata cojeamos, obviamente que lo sabe, pero Él demanda estas cosas, ¿verdad?
Y entonces esa es la parte que a nosotros nos actúa, como bien dice aquí el speech, como un filtro, porque ahora ya me llega una información, lo filtro por la palabra y puedo saber, sopesar si está bien, si está mal, si es correcto, si lo debo hacer o no, ¿verdad? Y entonces es como ese filtro que a través del cual vemos el mundo y tomamos decisiones, ¿verdad? Entonces esta parte nos sigue santificando, nos sigue apartando para el Señor y para seguir mostrando su palabra a los demás. Ahí en nuestra hojita hay un como dibujito ahí y que nos muestra, ¿verdad? Que guardar la palabra de Dios y después permitir que cambie y transforme, más bien que cambie tu forma de pensar, transformarnos de pensamiento, ¿verdad? Como ahorita lo vamos a ver en Romanos 12:2. Y luego eso nos hace obviamente recuperar nuestra identidad en Cristo, es decir, sabiendo y entendiendo que no soy una casualidad en el mundo, que no soy fruto de algo que explotó y que de pronto nací de un charco con renacuajos y cosas así, sino que el Señor nos creó conforme a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y entonces, sabiendo esta identidad, ya podremos observar cómo cambia nuestro comportamiento hacia los demás, cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a las personas, cómo nos conducimos, cómo todo lo que ya dije hace rato, que es exactamente lo mismo, es hacer, pensar, decir y hacer lo mismo en integridad, obviamente conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra, ¿verdad? Muy bien, ahí dice Romanos 12:2, ahorita lo leemos, que es, aquí se lo leo, dice así, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el Señor a través de su palabra nos va a transformar, nos va a ir transformando poco a poco y a esto se le llama santificación. Santificación, debemos de exponernos todos los días a la palabra del Señor y pedirle que nos hable. Y si bien Él siempre muestra una situación y un algo, ¿verdad? En la Escritura, pero pedirle que nos haga visible nuestra aplicación práctica para mi vida personal. O sea, yo estoy viviendo algo que tiene que ver con tu palabra, Señor. Entonces, ayúdame a discernirla y ayúdame a entenderla, pero sobre todo a ponerla por obra con lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y tomar esa decisión conforme a tu palabra y no conforme a lo que yo creo, ¿verdad? Prácticamente de eso se trata. De eso se trata, el Señor tomándonos de la mano y llevándonos por el camino recto, por medio de su palabra, por medio de su espíritu. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Continuamos. Guardar la palabra de Dios es lo que produce la renovación de nuestro entendimiento. Ya lo leímos, Romanos 12:2. No nos conformamos a los patrones de este mundo, porque la palabra atesorada en nuestro interior está activamente reprogramando nuestra manera de pensar para discernir y vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Está claro. Exactamente así es como opera la palabra de Dios en nuestras vidas, y por eso al final entendemos que si estamos caminando en sus caminos, que si estamos haciendo su voluntad, no soy yo, no soy Juanito y no haré travesuras, no, como luego dice ahí, no es esa parte, o sea, no es jugar al bueno, sino dejar que mi Señor me limpie, me guarde y me guíe. De eso se trata. Y yo sé que cuando, como decía ahí, cuando ya estamos guardando sus mandamientos, dice, estamos conociendo lo que a Él le agrada y lo que no le agrada.
Por eso dice, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus hechos para no pecar contra ti. Quiere decir que el Señor nos dice, no me gusta esto, no me agrada esto. Ahí están los mandamientos, los 10 mandamientos y todo, ¿verdad? Entonces, si hacemos algo que a Él no le agrada, pues estamos pecando contra Él. Por eso está diciendo, ¿no? Claro. Los guardo en casa cuando decimos a nuestros hijos aquí, vamos a hacer esto, hay reglas. Claro. Entonces, nuestro Padre también nos dice eso, ¿no? No. Decía el salmista, ¿verdad? De mi corazón los guardo para no pecar contra ti, para saber qué es lo que te agrada, para saber qué es lo que es bueno, para saber qué es lo que a mí me conviene hacer. Claro. Definitivamente así es. Pasamos a la siguiente hoja y con ello cambiamos de bloque ahí, la evidencia de la pureza. Un corazón que rebosa la palabra de Dios. Y lo vamos a ir viendo uno a uno. Versículo 12. Hermanita, me ayuda con el 12. Sí, hermano. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Amén. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué pide el salmista después de alabar a Dios? Que le enseñe, así es, sus estatutos. Dice ahí Nojita, la primera evidencia es una alabanza espontánea de un corazón que reconoce quién es Dios y lo que ha hecho. Es una postura de gratitud y de más búsqueda de revelación en su palabra. Claro, de querer que me siga enseñando, ¿verdad? Obviamente esta parte de bendito tú ya lo explicó el hermano, no lo voy a volver a explicar, que no es que el salmista esté bendiciendo al Señor de ninguna manera. Siempre el mayor bendice al menor y es una forma de alabanza, ¿verdad? Es decirle que es un bendito el Señor y clamarle que me enseñe sus estatutos. Es decir, no dejes de darme instrucciones, Señor, de cómo debo de comportarme, de cómo debo de conducirme, de cómo debo seguir la vida, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas ahí? Muy bien. Continúa. Perdón, hermano, hace 8 días hablábamos también acerca de la alabanza. Y la alabanza al Señor no necesariamente es que yo le cante algo o nuestro comportamiento, sino es de lo que está diciendo ahí, reconociendo lo que el Señor es. Y cuando nos enseñó lo de cómo orar también, nos decía eso, que primero tenemos que darle esa alabanza, ¿verdad? Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, grande, bendito entre todas las naciones. Entonces, es reconocer precisamente eso, está diciendo que es un corazón que alaba, reconocer la grandeza del Señor antes que otra cosa. Es correctísimo, así es. Muy bien. Continuamos. Versículo 13. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 13? Sí, hermano. Un corazón que proclama, Salmo 119:13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Amén. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Qué había contado el salmista con sus labios? Todos los juicios de su boca. Todos los juicios de su boca. Así es. Y es pues conocer y reconocer cuáles son los estatutos, ¿verdad? Cuáles los juicios quiere decir cuando cuando va a haber alguna consecuencia por desobediencia o cosas así, ¿no? Las demandas de nuestro Señor. Dice ahí en la hojita, una persona cuyo interior está siendo limpiado por la Escritura hablará naturalmente de ella, por supuesto, porque se ha vuelto el tema más fascinante y revelante y relevante de su vida. Y ahí están incrustados Lucas 6:45 y Mateo 12:34. ¿Alguien me ayuda? Qué bueno que es Lucas, porque dije, no existe Mateo, en ahorita dice Mateo. Lucas. Sí, yo estoy buscando. Sí, no existe Mateo 6:45. Sí, es Lucas. Es Lucas. Es Lucas. Ok, Lucas. Lucas 6:45.
¿Sí? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón Habla la boca, claro, eso te va a brotar. O sea, cuando verdaderamente tienes una comunión y una relación escritural con Él, y en comunión con Él, pues te va a brotar, o sea, sus palabras, sus preceptos, mandamientos, todo lo vas a relacionar con eso porque es tu forma de vida, ¿verdad? Y Mateo 12:34, ¿alguien lo tiene por ahí? Sí, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así es, porque donde está vuestro tesoro, 12. Muy bien, continuamos. Versículo 14, hermanita Tere, ¿me ayuda con el 14? Sí, hermano. Un corazón que prioriza. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Amén. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y la pregunta es, ¿será cierto eso? Digo, la pregunta es para cada uno, ¿verdad? Ay, Padre eterno, siempre andamos viendo, ¿verdad? ¿Qué más queremos? ¿En qué se había gozado el salmista? En el camino de sus testimonios. En el camino de sus testimonios. Así es, en el camino de sus testimonios, más que de toda riqueza, también eso. Un corazón puro encuentra más gozo y seguridad en obedecer los testimonios de Dios que en la acumulación de bienes. Y pues todos conocemos el versículo de Mateo 6:33, ¿no? Búscame primeramente y todo lo demás, todo lo que necesites tú, lo que necesites, no lo que quieras, ¿verdad? Te será añadido, va a ser una añadidura. Y eso es cómo trata el Señor con los suyos, ¿verdad? Muy bien, pues eso es algo en lo cual creo que todos los puntos, la verdad, los necesitamos, porque a veces nos olvida una que otra cosa, o no que se nos olvide, sino que de repente lo dejas en poco, y cuando sabes que el Señor está en control de todas las cosas. Continuamos, versículo 15. ¿Me ayudas, amor, con el 15? Tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Amén. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. ¿Qué haría el salmista además de meditar en los mandamientos de Dios? Considerar sus caminos. Así es. Considerar sus caminos. Dice ahí en la hojita, dice la meditación implica un estudio reflexivo en oración, que no se detiene en la información, sino que busca la transformación, buscando la aplicación práctica de la palabra en la vida diaria. Es lo que les decía hace un momento, o sea, y es que exactamente es así, o sea, no es solo escucharla, no es solo leerla, sino es tener esa relación, tener esa reflexión, para que el Señor nos hable y nos diga cómo lo puedo aplicar a mi vida que estoy, o a mi situación de vida que estoy viviendo actualmente, porque te aseguro que vas a tener una respuesta. Así es. Y quién no se acuerda de Josué, ¿no? Josué 1:8, cuando el Señor le... Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y que sigue. Nunca se apartará Sí, del y que Dios sigue de la el ciudad. 8. Exactamente.
Sale. Aquí lo tengo, hermano. Adelante, hermano. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. O sea, casi nada le mandó, ¿eh? Le dice que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, pero nunca se aparte tu boca, sino que de día y de noche medites en él, ¿verdad? Con un propósito para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces Y una vez que eso ocurra, entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, obedeciéndole al Señor en todo, por supuesto que será así, no hay otra forma de que no sea. Pues que el Señor nos guíe, nos dé fortaleza, nos dé denuedo para seguir sus pasos, ¿no? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿En línea? ¿Alguna pregunta? Gracias. Muy bien. Muy bien. Tenemos una conclusión. Falta una. Ah, gracias. Se me pasó. Acá está el 16, ¿verdad? Sí. Ok, entonces tengo por ahí el hermano Enrique. ¿Me podría ayudar, hermano, con el 16? Está ahí en la pantalla. Sí, hermano, dice, un corazón que se deleita. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Wow. Un corazón que se deleite, es decir, me regocijaré en tus estatutos, en todos tus mandamientos, y no me olvidaré de tus palabras, mi hermano. O sea, este deseo de querer obedecer al Señor debe estar en nosotros. Sabemos que somos incapaces por nuestra naturaleza caída, pero eso debe de existir, lo que ya comentábamos al principio. Podemos resbalar, podemos caer, pero levantarnos, clamar, pidiendo perdón y seguir adelante al Señor, seguir los pasos de nuestro Señor. Dice la preguntita, ¿en qué se regocijaría el salmista? En sus estatutos de Dios. En sus estatutos, sí, o en los estatutos de Dios, así es. ¿Qué no olvidaría? Sus palabras. Las palabras de Dios, así es. Así es. Tenemos ahí un pequeño speech ahí. Dice, la obediencia deja de ser una carga para convertirse en un deleite. Un corazón puro se goza en la Escritura porque en ella encuentra no solo dirección, sino también paz, esperanza en medio de las dificultades. Eso es lo que el Señor nos da a través de su palabra, todas estas cosas. Y ahora sí tenemos una conclusión. Joel, ¿me podrías ayudar con la conclusión? Ajá, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, bueno. Dice, la única manera de mantenernos puros en un mundo que constantemente intenta contaminarnos es permitir que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. No se trata de esforzarnos más por ser buenos, sino de rendir nuestro corazón a la verdad de la Escritura y dejar que ella haga el trabajo de la renovación. Amén. Lo que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, no es tratar de ser más buenos, sino dejar que la palabra nos guíe, dejar que la palabra nos transforme, dejar que la palabra nos vaya alineando conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros propios pensamientos, o dijera la Escritura, conforme a tu concupiscencia, ¿verdad? No dejar esa parte. Así como dice Romanos 12, ¿verdad? Que está diciendo que es buena, Agradable y perfecta su voluntad, exactamente así. Entonces, Exactamente. Y al final tenemos una idea principal. Hermanita Agda, ¿me ayuda con ella? Claro que sí, hermanito. Idea principal.
La verdadera pureza viene de permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente y nos libere del pecado desde adentro. Amén, amén y amén. Exactamente es así. Porque va a libertarnos del pecado desde adentro, desde lo que siento, lo que pienso, desde todo, desde la raíz de la maldad la va a quitar, o sea, y voy a estar encaminando conforme a los estatutos de nuestro Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Dice Cami que no. A mí me gustó mucho de hace 8 días que en la versión de nueva traducción viviente. Sí, la nueva traducción viviente, sí, donde decía, obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. Sí, claro. Que de esa misma manera, ¿verdad? Podamos decir aquí lo que, como lo estaba diciendo, ¿verdad? No olvidaré tus estatutos. Claro. Entonces, si nosotros deseamos que Él no nos deje, nosotros no nos También olvidemos. tenemos que estar ahí, claro. Claro, muy bien.